Para dar una mirada al conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania desde el punto de vista sobre todo de Europa, los impactos que está teniendo en la población, las medidas inéditas que hemos visto también. Estamos junto a Paulina Astroza, ella es especialista justamente en estas materias, también directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Gusto de saludarte y estar de nuevo contigo analizando la actualidad internacional. Esta actualidad que no tiene mucho de bueno y nos tiene muy preocupados, y justamente si empezamos a mirar los impactos en general, para dar una mirada como global en un inicio, Hmm. ¿qué podemos decir al respecto de esta invasión de Rusia a Ucrania y la evolución que ha tenido durante estos días? Mira, yo creo que estamos siendo testigos de cambios estructurales en el sistema internacional. Seguramente los historiadores más adelante, unas décadas después, hablarán de este momento, pero hoy día lo que yo observo de verdad que son como un movimiento tectónico en las relaciones internacionales, porque hace una semana atrás yo no te podría haber afirmado muchas de las cosas que hoy día están pasando y que lo dicen los libros y que eran parte de lo que es la historia de las relaciones internacionales, pero que sin embargo en una semana que parecen décadas han cambiado mucho. Entonces mi primera observación es esa. Somos testigos de un cambio, de un hito histórico, de un punto de inflexión en las relaciones internacionales. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? Signo de interrogación. Tenemos que seguir observando, pero ya hay algunas luces que tal vez podemos ir identificando en esta conversación. Bueno, una de las primeras cosas que se me viene a la mente, países que históricamente habían sido neutrales en conflictos internacionales han dejado esa posición. Exactamente. Mira, pensar en Suiza, que Suiza, un país que desde que existe como tal, como Confederación Helvética desde 1648 en adelante, haya tenido un estatuto de neutralidad y, bueno, de neutralidad que también sabemos cómo lo usaron durante el periodo entre guerras y con las plata de los nazis. Pero Suiza es un país que siempre se ha caracterizado por ser neutral y por lo mismo entró a las Naciones Unidas recién en el año 2002, Suiza. Y hoy día lo vemos que está sancionando incluso a los bancos rusos. O sea, imagínate el sistema bancario suizo y está adoptando estas medidas. Por otro lado, vemos a Finlandia y a Suecia ante Austria, que también son países que dentro de su política exterior han establecido la neutralidad como uno de sus principios. Y por lo mismo, ni Finlandia ni Suecia son parte de la OTAN, y hoy día rápidamente juntaron más de 50.000 firmas en un día en la población en Finlandia para pedir su adhesión al Tratado del Atlántico Norte y ser parte de la OTAN. Entonces, tú ves así anecdótico, eh, Finlandia ha decidido no comprarle más alcohol a los rusos, cuando tienen frontera, cuando incluso en la historia se habla de la finlandización de las relaciones internacionales por esta influencia de la Unión Soviética sobre Finlandia. Y ahora dicen que no les van a comprar más alcohol, cuando una de las fuentes de ingreso que tienen los rusos es justamente el vodka y otros etílicos. Entonces, claro que estamos viendo ese tipo de cambios en las relaciones internacionales. El pacifismo de Alemania, con los traumas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, obviamente ha tenido un estatuto particular en el cual siempre se ha mantenido en un segundo rol en estas materias, no interviene, Alemania tiene restricciones en cuanto al ejército, no tiene el arma nuclear, también por razones históricas, y hoy día también ha decidido aportar con material pesado a Ucrania para defenderse de Rusia. Entonces, todas estas son las cosas que yo te digo van a ir sumando y son cambios en las relaciones internacionales de lo que conocíamos hasta ahora. Pero vale la pena parar unos instantes en Alemania en particular, porque ellos no solo llama la atención la reacción que han tenido contra Rusia en particular, sino también internamente. Algunos dicen, bueno, podemos hablar de una nueva Alemania. Han anunciado que van a incrementar, por ejemplo, los recursos que destinan a temas militares que llaman mucho la atención, por lo mismo que nos estás diciendo. ¿Hay una nueva Efectivamente, Alemania? ¿Pueden hacer esto? yo creo que Alemania no puede estar ajeno a los cambios estructurales que se están viendo en el sistema internacional. Y a la larga, ninguno de los países en el mundo, incluyendo Chile, nos vamos a poder abstraer de las consecuencias que significa esta guerra. Algunos más directamente, como el caso de Alemania, por razones obvias. Y Alemania lo que ha decidido, y que eso rompe un tabú,
rompe algo que venían desde la creación de la OTAN, es que uno de las exigencias que ya hace tiempo Estados Unidos, con Obama de manera más bruta, con Trump, pero todos los gobiernos en Estados Unidos le han ido planteando a Alemania en especial, un país rico, que cumpla con el compromiso del año 2014 con Obama de invertir en defensa el 2% de su Producto Interno Bruto, en el cual Alemania no cumplía. Ese es como un compromiso, y de los 29 países que forman parte de la OTAN, muy pocos cumplen con ese compromiso. Y la carga financiera que tiene Estados Unidos finalmente es muy alta. Y siempre se había resistido, Angela Merkel se había resistido, los otros países de Europa también, y hoy día el gobierno de Scholz, que además lleva 3 meses de gobierno, con una coalición inédita de la cual conversamos en una entrevista anterior, donde están los verdes en el gobierno, que suelen tener una posición más pacifista, bueno, decidieron efectivamente cumplir con este 2%. No es que paguen cuotas, porque a veces la gente cree que se pagan cuotas a la OTAN. No, funciona la OTAN porque es una alianza defensiva en que los estados se van a invertir en defensa un porcentaje que en este caso es el 2% del Producto Interno Bruto, lo que evidentemente significa que van a dejar de financiar otras políticas con ese dinero que ahora pasa a defensa y que no se van a poder utilizar, por ejemplo, en el estado de bienestar. ¿Cuánto pesa que ya no esté Angela Merkel? Porque algunos dicen, bueno, su liderazgo era tan fuerte que incluso podía haber disuadido al mismo Putin de haber hecho esto antes. Y ahora que no está, por un lado se genera toda esta invasión, o sea, no digo que tenga que ver con ella, pero puede ser uno de los factores, por supuesto, que a evaluar. Y por supuesto también en los cambios internos que va a tener Alemania hacia el futuro, como el que ya anunciaron recién. Personalmente creo que Olaf Scholz, la estrategia que ha seguido es exactamente una estrategia merkeliana. De hecho, por eso se decía que era el candidato más merkeliano que había en las elecciones en Alemania. Él ha hecho exactamente, creo yo, lo que habría hecho Angela Merkel. Primero esperar, tratar de llegar a una solución. Él viajó al Kremlin, se juntó con con Vladimir Putin, tuvo que aguantar la tremenda mesa larga, igual que Macron. Fue a Estados Unidos, estuvo con Biden. Primero trató, por lo tanto, de cumplir un rol en el cual fuera una suerte de apaciguador de los, digamos, los ánimos, pero cuando ya Putin ataca, no queda otra que reaccionar, y yo creo que Angela Merkel habría actuado de la misma manera que Scholz. Eh, por lo tanto, ahí yo no veo un cambio en la política exterior. ¿Dónde está el cambio? En que la oposición, es decir, el partido de Angela Merkel, la CDU, está criticando a Scholz, al gobierno actual, a la coalición semáforo, por algunas actitudes que en realidad en el tiempo cuando ellos eran gobierno hacían lo mismo. Entonces, la verdad es que es la típica política interna. Ahora, él ha seguido esta estrategia que probablemente podría haber seguido también Angela Merkel. La duda que, bueno, en realidad esto ya es solo especulación. ¿Cuánto pudo haber influido si en la que hubiera hecho las gestiones hubiera sido ella en vez de él? No, yo creo que Putin ya a esta altura le tenía el pulso tomado a todos los líderes. Si con todo lo que han significado las sanciones que están brutalmente afectando a la economía, a la sociedad rusa, todavía está amenazando con este gran convoy cerca de Kiev, y en el cual está todavía él atacando. Ayer realmente los bombardeos que hubo en Kiev fueron mucho más grandes que los anteriores. La verdad es que ni Angela Merkel, ni no sé quién podría hoy día haber evitado esa toma de decisión de Putin, que yo creo que la venía planificando desde hace bastante tiempo. Por un lado, también hemos visto, y algo comentamos al principio, estas sanciones históricas ya no solo países que antes eran neutrales, sino que desde el mundo privado. Hemos visto muchas empresas que han retirado, ya sean auspicios, han despedido personas que son cercanas a Putin o que de alguna manera se pueden vincular. Hemos visto sanciones prácticamente desde todo el mundo, impactos económicos muy profundos. Y por el otro lado, alguien dice, bueno, quizás está en un zapato chino Putin, porque ¿cómo dar pie atrás? ¿Qué hace ahora en el fondo? ¿Cómo puede reconocer bueno, esto fue un error, o necesita algo, algún trofeo que mostrar? ¿Cómo puede él, de alguna manera, cómo está en su escenario, hacer algo distinto o abandonar Bueno, esta misión?
Es una excelente pregunta porque abordas varios temas. Primero, efectivamente, las sanciones no han sido solamente de parte de los estados o de parte de la Unión Europea. Hemos visto cómo importantes empresas del petróleo, sobre todo holandesas, han decidido no seguir trabajando en Rusia. Además, desde marcas deportivas, o sea, de verdad es impresionante la reacción internacional. Acabo de escuchar que incluso ahora ya la Federación de Tenis ha decidido que la selección rusa no puede participar en la Copa Davis. O sea, son cosas que, y estamos hablando del tenis, en el cual el número uno del mundo es justamente ruso. A él no lo van a afectar porque él va a poder seguir participando como Medvedev, pero la selección de Rusia no va a poder participar y esto la población va a ir rusa, de a poco va a ir viendo que las sanciones, bueno, eran en serio. O sea, no van a poder participar, la final ya no se va a jugar la Champions en San Petersburgo, no van a participar de la Eurovisión, no van a poder ir al refichaje para llegar al Mundial de Qatar. El rublo hoy día vale 40% menos de lo que valía hace unos días atrás. Van a empezar a ver cómo los precios van a aumentar, se le está obligando a comprar, a vender los dólares que tienen para tener rublos, para que se muevan más los rublos, porque no hay, van a los cajeros y no encuentran. De verdad que por ese lado hay un estrangulamiento fuerte y que la población lo va a sentir. Ahora, tu pregunta apunta a algo súper importante. ¿Cómo sale Rusia de esto? Porque en relaciones internacionales, y si vemos la historia, cada vez que el vencido sale humillado, es el germen de la próxima guerra. O sea, se vio después de la primera y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Ese fue el germen para el nacionalismo nazi, fascista, y eso fue lo que llevó finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Cuando también en la guerra franco-prusiana de 1870, cuando Prusia le quita territorio, Alsacia y Lorena, a los franceses, bueno, ese fue el germen de la Primera Guerra Mundial. Por eso algunos autores hablan que hay 3 guerras mundiales, no 2. Entonces ahora lo que tienen que hacer las grandes potencias es justamente negociar una salida en la cual Putin aparezca no humillado ante la comunidad internacional. Porque si sale humillado, el pueblo ruso se va a sentir humillado, el nacionalismo puede aumentar, y eso ya puede ser el germen de próximos nacionalismos, no solamente en Rusia, para futuros conflictos. Entonces, eso es importante, y el equilibrio ahí, bueno, son los estrategas, son los que hablan al oído a los estadistas para ver de qué manera salir, cómo se salió de la crisis de los misiles en Cuba, en el cual justamente es lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora, incluso peor, y en que se salió con una solución negociada políticamente donde ninguna de las dos partes se vio como humillado. Es demasiado tarde para eso porque a esta altura ya lo decíamos, el mismo hecho de que las empresas, hasta privadas, la ciudadanía, hemos visto manifestaciones en muchos países del mundo en contra de Rusia, y más que Rusia incluso contra Putin, con Sí. nombre y apellido. Entonces, él ahora ya ha tomado el papel de el malo en todo el mundo. ¿Cómo se puede revertir eso más allá de que puedan hacer un acuerdo? Bueno, es que eso va a ser difícil de explicar, porque a veces uno no entiende por qué ciertos dictadores, por ejemplo, cuando ocurren guerras civiles, por qué después, si bien intervienen terceros estados, se llega a una paz en el lugar, pero resulta que estas personas se van exiliados a otro lugar a vivir un exilio dorado. Bueno, esas son negociaciones que a veces se hacen para lograr paz y a costo de la justicia. Eso pasa en relaciones internacionales. Entonces, yo creo que no es tarde como para buscar una solución, pero sí es más difícil que si hubiese sido hace 3, 4, 5 días atrás. Eso evidentemente, mientras más pasa el tiempo, más difícil, y mientras más Putin ataque a población civil, ataque, digamos, a lugares residenciales, ambulancias, escuelas, jardines infantiles, la cantidad de muertes que seguramente las cifras que están dando hoy día están quedándose absolutamente cortas, y los refugiados aumenten, la ONU estima entre 4 y 5 millones de refugiados, la verdad es que va a costar darle esa salida a Putin. Mientras más pasa el tiempo, más difícil va a ser, obviamente.
Bueno, hemos hablado mucho de las sanciones, todo en el fondo contra Rusia, pero ahora hablemos un poco de las cosas a favor de Ucrania, que ha logrado un apoyo quizá inédito considerando el país o la relevancia que ellos tenían antes de esto. Una de las cosas que se han barajado, porque todo esto a partir de la posibilidad que pudiera ingresar a la OTAN o no, pero ¿qué pasa con la Unión Europea? Ha surgido la discusión pública respecto a si ellos pueden ingresar o no, y más aún, si ellos pudieran ingresar de una forma express, así rápidamente a la Unión Europea. ¿Es posible una cosa como esa? En primer lugar, no existe ningún sistema express en la legislación de la Unión Europea. Hay una forma para entrar a la Unión Europea, que está regulada en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, más otras normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es otro tratado, y en el cual se pide la adhesión de un Estado, dice yo quiero entrar, donde se pronuncia el Consejo. Primero, la Comisión Europea recibe esto, se estudia el caso, ven si es que cumplen los requisitos, porque tampoco llegaría a entrar. Hay que cumplir con los llamados requisitos de Copenhague, que son ciertos requisitos que se establecieron para la gran ampliación que vivió la Unión Europea el año 2004, cuando ingresaron 10 países. Y esos requisitos miran fundamentalmente, primero, a que se trate de un Estado en el que se cumpla con el Estado de Derecho, con el respeto a los derechos humanos, respeto a las minorías, etc. Segundo, que se trate de un Estado que esté capacitado para enfrentar una economía de mercado. Y tercero, que sea un Estado que esté en condiciones de cumplir con toda la legislación de la Unión Europea que ha dictado hasta el día de hoy, lo que se llama el acervo comunitario. Y si yo ¿Calificaría? miro con esos tres requisitos, Ucrania hoy día no cumple con ninguno, con ninguno. Y uno de los requisitos que mucho se le ha pedido también a estos países que han ido entrando de la órbita que antes estaban bajo la órbita soviética es la corrupción, la administración pública, que estén libres de corrupción, y Ucrania se ha caracterizado durante todo este tiempo de tener una gran corrupción en no solamente las capas dirigenciales, sino que en todas las capas, y eso es algo que la Unión Europea mira mucho. Y después más encima viene todo lo que es el procedimiento de que acepte la candidatura, de que revisen todo esto, que después que se acepte oficialmente su candidatura, que se inicien las negociaciones, que el Consejo Europeo, es decir, todos los miembros de la Unión Europea, los líderes, lo acepten, la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación final de todos los estados, donde algunos estados incluso tienen que hacer referéndum. O sea, esto En el fondo aquí hay un problema de fondo y forma, porque fondo en el sentido no cumple con los requisitos y forma porque por mucho que se quisiera hacer eso rápido, no existe, como dice, un mecanismo express y son muchos pasos y pasos que se demoran. Exactamente, así es que no hay, y es una pena además porque yo he escuchado a líderes de países que están diciendo tienen que entrar Ucrania a la Unión Europea. He escuchado el caso de Polonia, de Hungría, están planteando esto, pero eso es crearle falsa expectativa a los propios ucranianos, porque no es posible. Además, los países que lo han dicho son países que no son los contribuyentes netos, porque cada país que entra significa además un tema para el presupuesto. Aquí es súper importante la voz de Alemania, la voz de Francia, que son los países de Países Bajos, de Suecia, de Finlandia, que son los países que son contribuyentes netos, es decir, son los que dan más dinero al presupuesto de lo que reciben vías políticas de la Unión Europea. Entonces eso también es importante. Pero ya descartado la posibilidad que pudieran ingresar al menos de una forma express o dentro de un periodo acotado, pero ¿qué hubiera implicado? ¿Por qué hay tanto énfasis en que puedan hacerlo? Más ya que ya sabemos que no se puede. Pero ¿qué hubieran ganado en el fondo? ¿Qué podrían ganar? Enojar a Putin. Eso Putin lo tomaría como una provocación. Algunos dicen que el hecho de ingresar sería mucho más fácil ayudar a la reconstrucción de Ucrania después de estos ataques, porque efectivamente si tú estás dentro de la Unión Europea, tú recibes más fondos y puedes tener un desarrollo económico. Pero de todas maneras la Unión Europea ha decidido desembolsar de su presupuesto, darle dinero a Ucrania para no solamente para armarse, sino también para reconstruirse. Ahora, si es que se aceptara una candidatura, eso es una provocación para Rusia. Y eso yo quiero ahora mirarlo del otro lado, porque nosotros decimos que Rusia provoca y atacó y es el agresivo. Pero si nosotros lo miramos desde la perspectiva de Rusia, de Bielorrusia, de los países que son aliados, ellos sienten, y Putin así lo representa,
que los amenazados son ellos. Porque cuando se terminó la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética, para que se aceptara por parte de Rusia la reunificación alemana, se negoció, no hay nada escrito, pero se negoció entre el presidente Bush padre y Mikhail Gorbachev que si es que Rusia no impedía la reunificación alemana, ellos se comprometían a no seguir ampliando ni la OTAN ni la integración europea hacia los países que estaban bajo la órbita de la ex Unión Soviética. Y eso no se ha cumplido. Y eso es lo que dice Putin. Putin dice, ustedes no nos cumplieron y cada vez se están acercando más, sobre todo a la OTAN, la están acercando más a mi frontera. Y eso afecta mi seguridad nacional, lo que es verdad. Y que al Eso mismo tiempo muestra que, claro, finalmente nada es blanco y negro, todo tiene unos matices que es interesante ir mirando. Paulina, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación que hemos tenido para ver las implicancias, ya no solo en la zona de conflicto, sino que también en toda Europa. Pues muchas gracias. Un placer como siempre y cuando quieras seguimos analizando. Ya, pues muchas gracias. Los dejamos todos invitados a seguir todos los detalles de lo que está ocurriendo con nosotros aquí en emol.com.